Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a Buenas tardes. iniciar nuestra segunda clase del programa Protagonista en Salud. La clase de hoy, voy a leerles como la hemos llamado Acceso en Jaque, cómo identificar y superar barreras. Y para eso tenemos a la licenciada Gabriela Burguiñón. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Ale, ¿todo bien? ¿Cómo están todas? Un gusto estar acá Bien. con ustedes. María también de San Martín, que también es de la fundación donde quiero estar. Hola María, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Gaby, bienvenidas. Muchísimas gracias Gaby por brindarnos esta clase y bienvenidas y muchas gracias a todas las que están acá para participar y juntas aprender aún más. Bueno, Gaby, te dejamos a vos con la audiencia. Dale, Bueno, buenísimo. Voy a compartir la presentación. Ustedes me estoy dicen si se ve entrando. bien. Perfecto, Gaby. Bueno, buenísimo. Bueno, en principio me presento. Mi nombre es Gabriela Burguiñón. Yo soy licenciada en Ciencia Política. Sé que la clase pasada estuvieron con Alejandra Sánchez Cabezas, que es doctora en ciencia política, así que veníamos diciendo recién que van a tener una panzada de politólogas estas dos clases. Así que vamos a hablar mucho de política en la clase de hoy. Trabajé por muchos años en Fundación Avon, liderando el programa de detección temprana del cáncer de mama, así que mucho de lo que les voy a compartir y de las herramientas que vamos a ver hoy las apliqué en ese programa, así que quizás va a estar un poco todos los ejemplos focalizados en cáncer de mama, pero desde ya yo sé que ustedes tienen un montón de experiencia en acompañamientos a pacientes oncológicos en general, así que desde ya bienvenida a todo aporte que quieran hacer a lo largo de la presentación. Eh, si necesitan interrumpirme, hacerme alguna pregunta, desde ya lo pueden hacer, siéntanse súper libres en eso. Y bueno, igualmente al final dejamos abierto un ratito para que me hagan todas las preguntas que quieran. Así que bueno, si quieren, arrancamos. Como decía Ale, lo que vamos a estar hablando hoy es un poco del acceso y de las herramientas para identificar y definir problemas. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la agenda de la charla de hoy? Vamos a ver, en primer lugar, qué son las políticas estatales. Después vamos a ver eh, qué es qué es un plan de incidencia en políticas estatales. Y les voy a dar algunas herramientas para el primer momento, que es el momento diagnóstico, que es este momento donde identificamos los problemas y las barreras. Y después voy a pasar un poco más rápidamente, para que no se haga muy largo, sobre los otros momentos que hay en un plan de incidencia, que son la definición de objetivos, la propuesta, el plan de acción y monitoreo y evaluación. Y después vamos a hacer un repasito de lo que vimos y abrir a preguntas que tengan. Igual desde ya me pueden interrumpir durante toda la presentación. Y me gustaría empezar retomando, si estuvieron en la clase anterior, este gráfico que vieron con Ale, que son las esferas de acción de Habermas. ¿Por qué? Porque la incidencia, como les contó Ale, cuando nosotras hablamos de incidir en política, se puede hacer en distintas esferas de la sociedad. Pero específicamente hoy lo que vamos a hablar es de políticas estatales, porque me imagino que muchas de ustedes al sumarse a este curso, seguramente el objetivo que tienen para muchas de ustedes es poder intervenir en lo que es la toma de decisiones a nivel estatal, ¿no? En lo que es la promulgación de la ley, de una ley, lo que es efectivizar una ley, lo que es poner un tema en agenda para que el Estado preste atención a un tema que quizás no le prestaba atención anteriormente. Así que por eso vamos a hacer foco en las políticas estatales, aunque vamos a ver que en las mismas intervienen todas estas esferas, los poderes económicos siempre intervienen, por ejemplo, la sociedad civil, nosotros intervenimos desde ya, así que si bien todas las esferas se entrecruzan constantemente, vamos a hacer foco específicamente en las políticas estatales que están más que nada en la esfera de la opinión pública y de las instituciones. ¿Qué son las políticas estatales para empezar? Cuando nosotros queremos hacer incidencia en política, ¿qué significa? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de políticas estatales? Sé que la clase pasada ya vieron la diferenciación entre la política y lo político, que es algo que se entrecruza constantemente, pero cuando hablamos de la política, estamos hablando de
una toma de posición del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada. Esto que parece un choclazo es básicamente cuando algún problema, un problema que es considerado social, pasa a ser una cuestión que pasa a ser un problema para todos, por decirlo de algún modo, y que se instala en la agenda. Y la sociedad demanda que el Estado haga algo con ese tema. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la violencia de género, y específicamente una de sus dimensiones, que es la violencia doméstica. Por mucho tiempo, eso que era una problemática se consideraba un problema del ámbito privado, de la familia, ¿no? Como si, no sé, escuchábamos, y capaz no hace tantos años, que un marido le pegaba a su mujer, decíamos, bueno, es un problema de pareja, es un problema de ellos. Los feminismos y los movimientos del colectivo LGBT lucharon mucho para que ese problema, que era una problemática considerada privada, se vuelva una cuestión socialmente problematizada. Que la sociedad lo reconozca como un problema que nos atañe a todos y que lo reconozca como un problema que el Estado tiene que tomar posición. Los feminismos decían en ese momento, el Estado no se puede quedar en la puerta de la casa cuando estamos hablando de violencia doméstica. Eso es cuando una problemática pasa a ser una cuestión socialmente problematizada y entra en lo que se llama la agenda pública. Es decir, que al menos hay un cierto consenso de que ese problema es un problema social y no de índole privado. Y cuando el Estado decide tomar posición al respecto, es que entra a la agenda política. ¿Por qué hago este repaso? Porque dependiendo qué tipo de incidencia quieran hacer ustedes, quizás lo que tengan que hacer primero sea posicionar ese problema en la agenda. Quizás si nosotras pensamos, como les decía, yo vengo trabajando cáncer de mama, todas sabemos que cáncer de mama se habla bastante, que viene octubre y todo se tiñe de rosa. En general es un tema que está instalado. Pero capaz si hablamos de otro tipo de enfermedades o de algunos temas puntuales que hacen a los derechos de los pacientes, eso no tiene tanto consenso y quizás la sociedad no lo considera un problema, una cuestión socialmente problematizada justamente y lo ve como algo de índole privado o algo de un grupo particular, etcétera. Así que muchas veces hacer incidencia es trabajar en este primer momento, que es que el problema que yo identifiqué y que considero que es un problema público, que la sociedad y el Estado tienen que tomar posición al respecto, entre a la agenda pública y eventualmente a la agenda política. ¿Esto se entendió? ¿Vamos bien por ahora? Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, teniendo Sí, Gaby, esto, perfecto, perfecto, perfecto. gracias. Teniendo en cuenta esto, contarles que las políticas estatales tienen como en la teoría, cuando a nosotros nos enseñan cómo se construyen las políticas estatales, tienen un ciclo que en la teoría está así de ordenadito. Lo primero es que definimos un problema y lo instalamos en la agenda, ¿sí? Que tiene que entrar en la agenda política y que el Estado diga, ok, yo me quiero ocupar de esto, esto es un problema que es social y yo voy a tomar una posición al respecto. Ahí se empiezan a construir diferentes alternativas para resolver ese problema. Se elige alguna de esas alternativas y se formula la política, se diseña, este es el momento del diseño de la política, se implementa y se monitorea, se supone que una política pública que se desarrolla correctamente es monitoreada de modo constante para ver si está cumpliendo o no, y se hace una evaluación que ya eso es quizás un poquito más a mediano o largo plazo, para ver si la política está cumpliendo con esa solución de problema o hay que cambiarla. Y generalmente el ciclo se considera que vuelve a entrar porque trabajamos en un contexto social que es muy cambiante, así que en general la evaluación siempre implica una reformulación. Esto igual es en la teoría. En la realidad yo tomé este diseño, que es como es en la realidad, porque la verdad es que ese ciclo tan ordenado y perfecto que parece que yo pongo un tema en la agenda y al toque el Estado decide, no sé, diseñar una política al respecto y escucha todas las propuestas. La verdad es que si alguna de ustedes ya trabajó en relación con el Estado y en incidencia en políticas públicas, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde hay un montón de actores que tienen intereses contrapuestos
donde hay un montón de procesos burocráticos, donde hay un montón de cuestiones que se dan dentro del ciclo de las políticas estatales que hace que sea muy complejo incidir en políticas públicas, ¿no? No es tan lineal que, bueno, yo consigo algún, no sé, reunirme con alguna representante del Estado y al toque no es tan fácil. Y seguramente si ustedes ya trabajaron en políticas estatales, lo saben. E incluso cuando logramos que haya un posicionamiento del Estado, cuando logramos que se lleve adelante alguna propuesta, después a veces que esa propuesta se diseña, no sé, se establece una ley, como por ejemplo la ley de derecho del paciente, y quizás después lo que falla es la implementación, o lo que falla es la evaluación, no hay mecanismos para evaluarla o para monitorearla y saber si se está cumpliendo. Así que también nuestra incidencia puede ser no necesariamente eh, una política integral en todo su ciclo, sino que nosotros también podemos definir que nuestra incidencia se dé en algo en particular, como la evaluación de una política particular o la implementación de una política particular. Por ejemplo, la clase pasada hablábamos de la ley de derecho del paciente y cómo quizás una forma de actuar es concientizar a la población sobre esa ley y no necesariamente trabajar en, no sé, crear una ley nueva. Así que muchas veces la incidencia, conocer el ciclo, este ciclo de las políticas estatales, sí nos sirve para entender que hay distintos momentos de este posicionamiento del Estado y que nosotros podemos elegir en dónde posicionarnos. Muchas veces va a ser empezar, porque si el Estado no tomó una posición al respecto del problema que yo quiero tratar, tengo que ponerlo en la agenda, ese es mi foco principal. Pero quizás si es una política que ya está diseñada y que lo que está fallando es la implementación o la evaluación o alguno de los otros puntos, ya estamos en otro momento de la política estatal. Y es por eso, por esto que tiene tantos momentos la política estatal y que es tan compleja, con tantos actores que intervienen, con con tantos temas burocráticos en el medio también, que es que se recomienda siempre planificar. Y existen lo que se llaman los planes de incidencia en políticas públicas, que es un poco lo que les traigo hoy, pero les traje una frase que un amigo mío decía mucho, que es que entre lo ideal y lo real está lo posible. Y es que yo les voy a compartir un poco acá un montón de herramientas que yo sé que en la urgencia que tenemos las organizaciones de resolver problemas van a aparecer un montón. Van a decirme en qué momento, Gaby, me siento yo a hacer un análisis FODA, por ejemplo. Así que tranquis, vamos a ver algunas herramientas y yo les voy a tirar algunos tips de cómo pueden hacerlo un poco más sencillo o qué es lo que quizás es importante esa herramienta para que quizás la utilicen, pero de un modo más acotado y sin necesariamente hacerse una mega O investigación. rústico, Gaby, o rústico. O rústico, totalmente. Es solamente tener algunas herramientas para ordenar un poco esto que nosotras queremos hacer, de incidir en cómo trabaja el Estado, en este lío que vimos recién de flechitas y de intereses y de actores y demás. Todo plan de incidencia en políticas estatales tiene más o menos estos pasos, pueden ver alguno más, a veces el monitoreo está separado, pero bueno, más o menos son estos, que es el diagnóstico, que es el primer momento, que es cuando nosotros definimos sobre sobre qué problema queremos trabajar y pensamos si nuestra organización está preparada para trabajar en la incidencia de ese problema. La definición de objetivos, la propuesta, el armado del plan de trabajo en base a esa propuesta y después distintos elementos para monitorar y evaluar cómo va avanzando ese plan de trabajo. Nosotras, en principio, para esta primera clase voy a hacer mucho foco en la primera parte, que es el diagnóstico, que es donde está la identificación y definición de los problemas, pero les voy a contar un poquito del resto para que no se queden con la pata medio trunca. Y al final les dejo mi mail, así si alguna se queda con alguna duda también me puede escribir. Bien, ¿por qué hay que definir los problemas? ¿No? Como que nosotras quizás acá, si ustedes trabajan ya hace muchos años en salud, me imagino, dice, bueno, pero es obvio que las personas no acceden de igual manera a la salud, es obvio que el sistema de salud no funciona bien en muchos de sus aspectos, pero el tema de definir así los problemas es que son enormes y realmente son
imposibles de transformar cuando son tan grandes y tan inabarcables. Por eso cuando nosotros trabajamos en este primer paso del diagnóstico, de identificar y definir los problemas, es ese problema gigante que tenemos, buscar lo más acotado posible una causa, una consecuencia que estamos viendo y que queremos transformar, para así que nuestra incidencia sea concreta en algo concreto y podamos hacer una transformación real. Esto no significa perder la integralidad del problema, que ahora lo vamos a ver, sino poder tener un poco más claro ese contexto y de ese problema que queremos transformar. Porque si lo vemos en modos generales nos va a resultar en algún momento inabarcable y no vamos a lograr transformar. Es por eso que en este primer momento, que es el momento de diagnóstico, es el momento donde nosotras lo que vamos a hacer es investigar lo más posible sobre ese problema sobre el que queremos abordar, relevar datos, información, identificar causas. Tenemos que conocer más a fondo, lo más a fondo que podamos, eso que queremos transformar. Y en este sentido, me gustaría retomar un poco lo que trabajaron con Ale la vez pasada de este marco general de la salud, porque la verdad es que cuando nosotras definimos un problema, hay algo acá que, como vieron en la clase pasada, implica una posición teórica y una posición política también de desde dónde nos queremos situar para el abordaje de ese problema, ¿no? Nosotras podemos pensar, por ejemplo, si estamos hablando específicamente de salud, en una mirada más acotada, que sea simplemente el tratamiento sobre una enfermedad, o podemos pensarlo de modo más amplio, pensando en estas condiciones que hacen a que una persona se enferme, que hacen a que una persona pueda acceder a un tratamiento de un modo más fácil que otra, que hace que ciertas personas accedan más tarde, que hace que algunas no accedan directamente. Si nosotros tenemos un panorama mucho más amplio, que no sea solamente enfocado en la enfermedad solamente, vamos a seguramente reconocer de un modo mucho más completo la complejidad de ese problema y vamos a poder de ese modo identificar unas propuestas que van a ser más atinadas para transformarlo. Así que por eso me parece que está buenísimo esto que les marcó Ale de pensar el marco de las problemáticas de salud de este modo más general, que no es solo hacer foco en la enfermedad, sino en todas las condiciones previas que hacen que haya distintas situaciones por las cuales las personas se enferman y acceden de modo desigual a la salud. Y en este sentido, me parece que está buenísimo. Yo traigo algunas herramientas teóricas políticas que me representan, pero obviamente también pueden investigar otras opciones, pero siempre promovemos el reconocer la salud como un bien público, no como un bien de mercado, como un bien que está disponible para todas las personas independientemente de su capacidad de pago y sin exclusión alguna. Reconocer la salud como un derecho, que todas las personas somos sujetos de derecho por el simple hecho de ser personas y la salud es un derecho de todas las personas y el Estado es su principal garante. Podemos hacer convenios con el Estado, puede estar el sistema privado como alternativa, pero el Estado siempre es el último garante de los derechos. Y después, algo que esto sé que ya lo vieron con Ale, pero algo que me gustaría sumarles, que usábamos mucho, bueno, que trabajamos mucho desde Fundación Avon y que yo trabajo mucho particularmente en los distintos trabajos en los que estoy, es una herramienta que uso mucho, que es el enfoque de géneros interseccional, que es un posicionamiento también teórico-político que surge de los feminismos y que los invita a pensar la diversidad de ejes sociales que entrecruzan a una persona y que establecen que las personas tengamos posiciones sociales específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que capaz parece muy complejo. Las personas estamos atravesadas por diversas condiciones sociales, nuestra edad, nuestro género, si somos una persona que tiene algún tipo de discapacidad, la clase social a la que pertenecemos. Todo eso implica diversas situaciones que pueden significar un acceso desigual a ciertos derechos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la salud, lo cierto es que no va a ser igual el acceso a la salud para una persona, por ejemplo, que una mujer
que tiene hijos y que es de clase baja, que para un hombre que es soltero, por ejemplo, y que tiene un trabajo en relación de dependencia. No va a ser lo mismo para una persona que quizás forma parte de una comunidad originaria, de una comunidad indígena, que capaz tiene otra cosmovisión sobre la salud. No va a ser lo mismo para una persona con discapacidad. No va a ser lo mismo si es una persona de clase social baja, no es lo mismo si es hombre o si es mujer, porque tienen otro tipo de tareas. Hay un montón de situaciones sociales que nos atraviesan y que hacen que el acceso a la salud sea muy diverso dependiendo de la intersección de estas categorías sociales. Esto lo que nos permite es tener un enfoque que complejiza el problema desde ya, pero que seguramente nos permita encontrar soluciones más atinadas. Por ejemplo, les cuento un ejemplo muy, muy simple que usamos en Fundación Avon, que a partir de usar este enfoque transformamos. Todas nuestras campañas de concientización en relación al cáncer de mama estaban muy focalizadas en te hiciste la mamografía, hiciste tus chequeos anuales, hacete tu mamografía, que está perfecto, pero que nos pusimos a pensar que apela mucho a la responsabilidad individual. Y cuando pensamos en la situación de las mujeres y en la situación de su acceso a la salud, lo cierto es que nos encontramos con que hay un montón de barreras específicas que tienen que ver con barreras sociales, estructurales, culturales, que hacen que las mujeres muchas veces no vayan a hacerse su mamografía. A veces es falta de información, a veces es falta de ganas, pero muchas veces hay un montón de otros factores. Por ejemplo, la falta de tiempo. Nosotras vimos mucho que las mujeres están recontra al día con los controles médicos de sus hijos, pero no se hacen los propios. ¿Por qué? Porque ponen justamente por delante el cuidado de los demás, las tareas del hogar, entonces hacen su trabajo, terminan su trabajo, van a cocinar, limpiar, a llevar a los chicos al pediatra, por ejemplo, y nunca se dejan tiempo para hacerse su propia mamografía. O también mujeres que, no sé, por su trabajo no se van a hacer la mamografía porque capaz cobran por día de trabajo y dicen, no, si yo me voy a hacer el estudio pierdo el día de trabajo. Pensando, por ejemplo, en alguien que tiene que ir a un hospital a hacerse el estudio que capaz tiene demora. Hay un montón de cuestiones que hacen que una persona que vaya más allá de la responsabilidad individual el hacerse la mamografía. Y por eso cambiamos un poco el tono de nuestras campañas y empezamos a hablar un poco de el acceso a la salud mamaria, de la mamografía como derecho. Ahí, bueno, justo lo que yo puse de ejemplo es una campaña específica donde hablamos de las barreras, que como menos igualdad, menos ingresos, menos tiempo, menos información, es igual a menos acceso a la salud mamaria. Esto como para que vean un ejemplo de cómo el enfoque interseccional muchas veces nos hace, incluso en algo sencillo como puede ser una campaña de concientización, bueno, sencillo, no sé si sencillo, pero digo algo que quizás que hacemos más cotidianamente, nos permite cambiar el discurso y quizás llegar de un modo más empático a las diversidades de personas. No está mal igual siempre decir, hacete tu mamografía, desde ya no es una crítica hacia eso, sino que es un modo de complejizar la problemática y de pensar de modo más amplio todas las situaciones que pueden estar atravesando las mujeres por las cuales no van a hacerse la mamografía. Bueno, hasta acá vamos bien. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Muy Sí. buen enfoque. Ay, bueno, muchas gracias. Bien. A partir también de ya tener un poco más o menos pensado el problema, de pensar más o menos teórica y políticamente cómo lo queremos abordar, un modo que está bueno, que a mí me pareció un muy buen ejercicio de analizar las causas, es el diagrama causa-efecto, que también se llama fishbone, porque parece un pescadito, que lo que hacemos es en la que sería la cabecita del pescado poner el problema y pensar en las distintas que serían escamas, las barreras de ese problema. Nosotras en Fundación Avon atravesamos como un momento de refundación donde volvimos a pensar nuestros objetivos e hicimos este ejercicio de sentarnos en equipo a pensar las diversas causas que llevan a un problema y la verdad es que es un ejercicio recontra interesante para hacer. Yo les voy a mostrar nuestro resultado, no se asusten, es un choclazo, no tienen que llegar a esto porque hasta me cuesta a mí
explicarlo. Nosotras hicimos, pero pusimos todas las barreras que pensamos, ¿no? Barreras sanitarias, administrativas y políticas, administrativas más focalizadas en lo meramente burocrático y políticas más pensadas en cómo se concibe el sistema, barreras personales, que son las barreras sí, que quizás son de uno como individualidad, como sujeto, que es el miedo, la desconfianza, el desconocimiento, que igual muchas veces son resultado de otras barreras, ¿no? Porque muchas veces el miedo a ir al médico es porque tuve una mala experiencia. La desconfianza del sistema de salud es porque también tuve una mala experiencia, conozco a alguien que tuvo una mala experiencia. Y otro tipo de barreras como barreras económicas y barreras socioculturales que llevaban a este problema de la existencia de muertes evitables por cáncer de mama, ese era nuestro problema, vinculadas a la falta de detección oportuna. Esto es un choclazo, pero ¿para qué nos sirve? Cuando nosotros identificamos las causas, nos podemos preguntar, ok, ¿yo puedo abordar todo esto? Con mi organización, ¿realmente puedo abordar todas estas causas o mi problema es enorme? Y quizás digo, bueno, yo quizás no puedo abordar todo esto, pero me puedo focalizar en, no sé, el miedo al diagnóstico, por ejemplo. Entonces yo en mi organización tengo psicólogas y trabajo y hago un plan focalizado en eso. O, por ejemplo, ya quizás eso es muy personal, si quiero ya ir a una incidencia en políticas estatales, quiero trabajar sobre la desigual distribución geográfica de los mamógrafos en mi localidad y quiero trabajar para que el Estado nada, pueda mejorar la capacidad instalada en el acceso a mamógrafos, ecógrafos, etc. Entonces yo hago foco en eso. Para eso nos sirve este fishbone, para reconocer las causas de mi problema y si veo que es enorme e inabarcable, capaz de decir, bueno, que yo me focalizo en esto, que seguramente sea un subproblema de ese problema. O quizás dicen, no, hacemos una red y trabajamos todo esto y ahora trabajamos una política integral con el Estado para abordar todos estos temas. Y está buenísimo también. Pero está buenísimo conocer y dimensionar todas las causas que llevan a ese problema y a partir de ahí pensar si quiero abordarlo en su totalidad o quiero abordar una partecita. Otras herramientas que les comparto, que yo después de esta presentación se las van a mandar las chicas, las pueden copiar y pegar y lo pueden hacer, que sirve mucho para relevar información, es el relevamiento de normativa. Si ustedes van a incidir en políticas estatales, capaz está bueno saber de la problemática que vayan a abordar, si ya hay alguna normativa al respecto. Yo creo que esto muchas de ustedes ya lo resaben, pero si les sirve la herramienta, esto es un cuadro de cómo la pueden relevar para tenerla sistematizada y si alguna vez lo tienen que consultar, van rápido ahí, incluso lo pueden tener y si hay una nueva normativa que se aprueba, lo suman. A mí siempre me sirve mucho. Yo lo organizo así, el nombre de la intervención, o sea, el nombre de la norma, sea decreto, ley, lo que sea, el año en que se promulgó, de qué nivel es, si es nacional, provincial o municipal, de qué localidad. Bueno, quién lo originó, si la nación, la provincia, si es la provincia, el nombre de la provincia, si es nación, es nación, pero si es la provincia, el nombre de la provincia, si es municipio, el nombre del municipio. Cuál es el nombre de esa ley en términos de número, ley, decreto, lo que sea, el link a la normativa y un muy breve resumen de la normativa. Acá yo puse un ejemplo de la ley de cirugía reconstructiva por patología mamaria, ¿no? Pero bueno, uno podría hacer un relevamiento, en mi caso habíamos hecho un relevamiento de todas las normativas que había sobre cáncer de mama, que tampoco uno necesariamente tiene que relevar todas las municipales, solamente de la localidad que uno quiere trabajar, en caso de ser, que te quiere trabajar, por ejemplo, con el municipio específicamente. Y si quizás uno quiere apelar a una incidencia más nacional, yo creo que con relevar las normativas nacionales y provinciales está bien, porque en general los gobiernos locales toman los lineamientos de lo que hay a nivel provincial y nacional. Pero bueno, para mí es una herramienta que está buena, yo creo que prolija bastante y nos sirve bastante para ordenar la información de la normativa. Otra que también es interesante, esta para mí está buenísima, es compleja, pero es una herramienta que es interesante, es el mapa de actores, que es un poco desentrañar todos los intereses que hay en conflicto
cuando quiero abordar una problemática. No hace falta que la hagan tan detallada como está acá, pero siempre está bueno tener en mente, si ustedes quieren hacer algún tipo de incidencia, quiénes pueden jugarme a favor y quiénes pueden jugarme en contra, básicamente. Decir, bueno, ok, ¿a quién puedo tener de aliado? Si yo trabajo en una localidad específica y quiero hacer algún tipo de programa con el municipio va a tener, como les dije, vieron esa maraña que implica una política pública, va a tener que enfrentar diversos intereses para que la aprueben esa política, para implementarla, etcétera. Entonces, está bueno tener más o menos reconocidos, bueno, quién me puede ser mi aliado y quién me puede jugar en contra para ver qué estrategia tengo con ese que me juega en contra. Quizás no hace falta que tengan, esto tiene, bueno, de qué nivel es, si es regional, nacional, local, cuál es el nombre del actor, cuáles son sus intereses, qué recursos tiene, capaz tiene recursos financieros, capaz tiene recursos de reputación y el nivel de poder, si es alto, medio o bajo. Quizás no hace falta tanto detalle. A mí me parece que sí sirve poner cuál es el actor y aunque sea el nivel de poder, para así ustedes tener más o menos en mente, ok, yo cuando trabaje esto voy a tener todos estos actores que van a querer intervenir y bueno, a este le tengo que prestar atención porque tiene poder alto, o sea, me puede frenar lo que quiero hacer. Este quizás tiene poder bajo y no me molesta tanto. O al contrario, este tiene un repoder, una reinfluencia en mi localidad y sé que le interesa, así que lo voy a ir a buscar para que sea mi aliado. Así que el mapa de actores para mí sirve mucho para ir preparado sobre con quiénes me puedo encontrar. Como les decía, no hace falta que sea tan detallado, capaz con simplemente tener los nombres y un poquito pensar cada una el nivel de poder, creo que puede servir. Bien, esa es como la primera parte de la definición de los problemas. Entonces sería tener un problema que conozcamos sus causas, que pueden usar para eso el diagrama causa-efecto, que sepamos los actores que intervienen, que para eso pueden ser el mapa de actores, que sepamos la normativa que hay disponible hasta el momento en relación al problema, que puede ser nula, si lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, instalarlo en la agenda, y que relevemos información más allá de estas tres herramientas. Relevar información sobre el problema siempre está muy bueno para después pensar posibles propuestas de soluciones. Así que el primer momento es ese, conocer al máximo mi problema para decir, bueno, ok, yo voy a intervenir específicamente en esto. Pero a su vez está bueno que en este primer momento hagan un diagnóstico organizacional de decir, bueno, ok, de este problema que yo estoy planteando, ¿estoy preparada como organización para abordarlo? Ahí siempre en general para los diagnósticos organizacionales se propone el análisis FODA, donde uno establece fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. También, si no tienen tiempo de hacer un análisis FODA, no es problema o no lo quieren hacer tan complejo. Sí pueden hacer una reunión de equipo y hacerse las preguntas guía, ¿no? Como pensar, bueno, ok, yo quiero trabajar en, no sé, mejorar la capacidad instalada o de los mamógrafos de mi localidad con el Estado. Bueno, tengo experiencia en el tema, tengo los recursos humanos para trabajar esa temática. A nivel, por ejemplo, a nivel político, ¿hay una ventana para que echarle eso con el Estado o me va a cortar? ¿Tengo legitimidad en la sociedad, en mi localidad, para hablar de este tema o nadie me conoce y primero tengo que hacerme conocido? Estas preguntas guías nos permiten reconocer un poco en qué estado está nuestra organización para abordar ese problema y quizás decir, bueno, quizás no estoy preparado todavía, pero puedo empezar por otros pasos. Quizás no estoy preparado, pero me puedo aliar con otra persona para hacerlo, o quizás sí, tengo todo esto a mi favor para arrancar este proceso. Seguramente ustedes ya más o menos saben qué pueden abordar y qué no, pero a veces uno se propone cosas nuevas y que está buenísimo, así que no está más reunirse, pensar, e incluso a veces el reunirse a pensar es como decir, mirá todo lo que logramos, ahora podemos pensar algo más. Bueno, esto es un poco la parte del diagnóstico. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hoy justo está hablando de eso por el hospital de mi localidad. Estoy viendo ahí los comentarios. Qué bueno, genial. Bueno, para ya ir cerrando como la tercera parte, quería traerles como muy rápidamente los otros momentos que hacen al plan de incidencia en políticas públicas, que es la parte de los objetivos,
la propuesta, el plan de trabajo y el monitoreo y evaluación. El diagnóstico para mí es súper importante en un plan de incidencia porque si nosotros hacemos un mal diagnóstico de la realidad, todo lo demás después probablemente cuando evaluemos al final la política quizás no transformemos mucho. Por eso quizás les traje un montón de herramientas para el momento diagnóstico y para poder conocer a fondo mi problema y así poder pensar propuestas lo más adecuadas y transformadoras posibles. Siguiendo estos pasos, lo que sigue, una vez que ya tenemos el diagnóstico hecho, el problema que queremos abordar definido, es plantearnos los objetivos. El objetivo general es básicamente la respuesta a la pregunta, ¿qué significa que ese problema esté resuelto? Para mí significa esto, no sé, que, no sé, si estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero si hoy en día el 20% de la población de mi localidad en edad de riesgo se hace la mamografía, yo quiero que ese número suba al 80. Entonces, mi meta es esa. Y puede ser una meta difícil de cumplir, no pasa nada. Lo importante es que sea como el horizonte, ¿no? Ese horizonte hacia el cual yo camino. Idealmente está bueno que el objetivo sea medible, porque si nosotros le ponemos un número, podemos saber qué tan cerca estamos. No siempre es necesario, o sea, si hablan con gente que trabaja este tema, siempre te va a decir que sea medible. Yo a veces considero que en lo social es difícil medir, pero idealmente está bueno si le pueden poner un número para tener un objetivo hacia el cual llegar. Y después están los objetivos específicos, que son los pasos concretos para llegar a ese objetivo general y que también está bueno, ahí sí, capaz en los objetivos específicos, que sea medible, porque ustedes pueden después monitorear el avance. Por ejemplo, mi objetivo específico para el general es instalar 2 mamógrafos nuevos. No sé, arreglar 2 ecógrafos que están rotos. Y yo ahí tengo un número exacto que puedo ir viendo mi avance si lo fui logrando. Llegar a tantas mujeres. Estoy tirando por tirar, pero está bueno tener objetivos concretos y medibles para ver si estamos avanzando. Y después viene el momento de la propuesta, que quizás es lo más difícil de todo, para mí de todo proyecto, el pensar las soluciones a un problema. Yo acá les traigo algunas de las herramientas que pueden usar para pensar propuestas. La primera es recontraconocida, que es el brainstorming, pero siempre de juntarnos con nuestros equipos a pensar ideas y anotar todas las ideas que tengamos, no importa, de ahí siempre surgen un montón de propuestas que están buenas. Y ahí yo siempre sugiero que trabajen en equipo, o sea, hagan estas reuniones con todo el equipo posible que puedan de la organización. Me imagino que acá habrá presentes organizaciones grandes, organizaciones chicas, pero en general los equipos siempre en su mayoría son voluntarios. Pero está buenísimo si se pueden dar un rato para pensar en conjunto. Cuanto más mentes piensen y más personas que conozcan la problemática, mejor. Después algo que puede servir muchísimo es investigar buenas prácticas, investigar proyectos exitosos quizás de otras localidades, de otros países incluso, que quizás nos sirvan a nosotros como insumo para pensarlo en nuestra localidad. A veces no nos sirve porque los contextos son muy diferentes, pero puede ser que nos inspire a pensar otra cosa o que algo que nosotros pensamos veamos que ya fue aplicado en otro lugar y podamos ver si sirvió o no. Así que está bueno si ustedes piensan una idea, capaz que investiguen, a ver si ya existe alguna práctica y poder ver si fue exitosa y en base a eso quizás tomar ideas de esa práctica exitosa. Y después si hay varias ideas y no saben muy bien cuál elegir, pueden establecer criterios para evaluar cuál de esas ideas es más adecuada. Bueno, mi objetivo es, no sé, en cantidad o en calidad, por ejemplo, eso puede ser un criterio. Bueno, si yo quiero llegar a más personas, voy a buscar algo más masivo, o quiero llegar a un número más reducido de personas, pero con una propuesta más integral, por ejemplo. También los criterios seguramente muchas veces va a ser el financiamiento, para saber si yo puedo cubrir eso que quiero hacer o no, si yo estoy trabajando con el Estado lo va a poder hacer o no. Así que si ustedes hacen, no sé, un brainstorming, surgen muchas propuestas y no saben cómo decidir, pueden establecer criterios y a partir de ahí ver cuál es la más viable. Desde ya, otra viabilidad cuando estamos trabajando en incidencia en políticas públicas es
el contexto político, ¿no? Si hay voluntad política de llevar adelante eso que quiero hacer. Y si no la hay, capaz mi trabajo va a ser enfocarme en la incidencia, en lograr que ese problema entre en la agenda pública y que el Estado tome posición al respecto. Y para llegar al dos últimos pasos, está primero el plan de trabajo. Una vez que nosotros ya tenemos la propuesta, ya pensamos esa solución para esa problemática, ahí sí ya vamos a bajarlo a tareas específicas, donde está bueno tener conocimiento de qué plata va a significar, qué personas vamos a trabajar en esa propuesta y qué materiales necesitamos. Pueden hacer una calendarización de las tareas con la designación de los responsables, lo que se llama un Gantt de tareas. No lo traje acá, pero tengo modelos de Gantt, que cualquier cosa me los pueden pedir. Para mí eso es algo que yo siempre recomiendo. Hacer calendarización de tareas está buenísimo para darle un seguimiento y un orden a lo que trabajamos, porque a veces hacemos un montón de cosas y ya llega un momento que decimos en dónde estaba. Así que capaz hacernos un primer plancito de las tareas está buenísimo, que tampoco hace falta que sea muy detallado, puede ser por mes y simplemente ir marcándonos cada mes más o menos cuál es la tarea que queremos desarrollar ese mes. Y después, para mí, muy importante para nuestro contexto actual, un plan de comunicación. Está buenísimo contar lo que hacemos. Y además, si dentro de nuestra propuesta está el buscar aliados, está el buscar personas que estén a favor de mi propuesta, de cuando pensamos en ese mapa de actores, tener la mayor cantidad de esos actores a mi favor, siempre el plan de comunicación sirve para buscar más personas que conozcan el proyecto y que me quieran acompañar y apoyar. Y por último, el último de todos los pasos es el monitoreo y evaluación, que para quienes trabajamos en política, quienes hacemos ciencia política y vimos políticas públicas y demás, este es el que menos se cumple. Y debo admitir que es complejo de pensar, porque además eso, cuando estamos, no sé, logramos implementar algo y lo estamos haciendo, nos cuesta mucho parar a medir lo que estamos haciendo. Nosotras esto se los traigo cómo lo trabajábamos en Fundación Avon y capaz les puede llegar a servir. Dividíamos nuestros resultados, para analizar nuestros resultados, en indicadores y entregas. Indicadores sí son números. Es decir, bueno, yo quiero que mi programa tenga un alcance de tantas personas que se benefician. Y no sé, por ejemplo, yo quiero que en un año se beneficien 100 personas. Y quizás puedo dividir, bueno, el primer mes quiero que sean tantas, el segundo mes tantas, aunque sea como para ir evaluándolo. Quiero hacer, o si, no sé, quieren hacer estudios, quiero hacer tantas mamografías. Y me propongo, bueno, el primer mes tantas, o puede ser que no, que me enfoque en ciertos meses del año. Pero está bueno tener indicadores numéricos de lo que quiero alcanzar y ver si estoy llegando a esos números o no, y ver por qué. A veces, por eso digo que los números en lo social a veces nos sirven para más o menos ver cómo venimos, pero a veces no representan todo el trabajo que le pusimos a un proyecto. Más cuando estamos trabajando, por ejemplo, en acompañamiento a un paciente, pienso yo. La verdad que antes que pensar en cuántos pacientes acompañamos, capaz a ese paciente que acompañamos le transformamos su modo de atravesar la enfermedad y la hicimos mucho más amena, y quizás el número no lo demuestra, capaz fueron 2 en el año, pero realmente le pusimos todo el corazón. Así que es algo que a nosotras nos puede servir más que nada para ver cómo venimos, sirve mucho para mostrar para la afuera, debo decírselos, para buscar financiamiento, por ejemplo, pero nada, es algo que en la planificación se suele recomendar. Yo les digo esto, sé que en lo social no siempre es representativo, pero puede serles útil tenerlo. Si no, la otra opción es tener entregas, que entregas ya es decir, bueno, ¿cuál es mi tarea completada? Quiero decir, bueno, yo este mes quiero hacer una campaña de concientización y bueno, tener eso hecho significaría tener un video. Entonces mi entrega es el video hecho. Entonces si yo cumplí con el video hecho, listo, ahí estoy
estoy demostrando que la tarea la hice. Así que esa es otra forma que no es numérica de decir, bueno, si mi objetivo era hacer, no sé, un manual de concientización, ok, mi entrega es tener el manual hecho y ya es más un resultado de que la tarea efectivamente la hice antes de que cumplir con un número específico. Que quizás un número para eso sería, bueno, ¿cuántas personas se descargaron mi manual? Pero sí lo que les recomiendo siempre, sobre todo porque nosotros trabajamos mucho en las organizaciones, en mostrar a la afuera, me imagino que muchas de ustedes muchas veces necesitan financiamiento y demás, sirve mucho tener estos números para mostrar todo lo logrado y eso, por eso es fundamental que guarden evidencia de todo lo que hacen, guárdense fotos, guárdense números, hicieron una capacitación, vinieron 30 personas, en algún lado anoten. Hicimos la capacitación tal, el día tal, vinieron 30 personas y guárdense las fotitos. Hicieron una campaña de concientización en una plaza de la localidad, saquen fotos, guárdense el número de cuántas personas fueran. Porque después, si en algún momento, incluso con el propio Estado, quieren darse a conocer y decir, che, quiero que trabajemos en esto en conjunto, pueden decirle, miren, hice todo esto, llegué a todas estas personas y nos van a dar más bolilla. Nuevamente, no es que yo crea, sinceramente, que los trabajos de las organizaciones se miden de ese modo, porque no, pero en la realidad en la que vivimos muchas veces no sirve tener resultados para mostrar y que nos den bolilla. Y obviamente sí, igual es real que tener un seguimiento, un monitoreo y una evaluación constante de lo que venimos haciendo nos permite ver si estamos cumpliendo con lo que nos propusimos y si no lo estamos cumpliendo, ver si hay que cambiar algo, si no estamos llegando por algún motivo, si esa desviación se da porque hay algo que no planificamos bien o hay algún tema contextual que no habíamos pensado, que muchas veces pasa, o porque pensamos que nos iba a llevar, no sé, que con 3 personas lo íbamos a poder hacer y al final necesitamos 5. O sea, de vez en cuando frenar, analizar y ver cómo venimos con esas tareas que nos propusimos. Más allá de que si no sea con números exactos, sirve mucho para ver si estamos por el camino que nos habíamos propuesto o si nos desviamos, pensar qué podemos hacer para lograr esos objetivos que nos habíamos planteado al inicio. Y bueno, ahora sí, para finalizar, un poco de lo que yo les quería traer hoy como aprendizaje compartido, es un poco esto de qué son las políticas de Estado, que son posiciones del Estado sobre cuestiones socialmente problematizadas, y por eso mi primer paso, si nosotras queremos que nuestra problemática sea tomada en cuenta por el Estado y que el Estado tome una posición al respecto, es instalarla en la agenda pública. Y si ya está instalada, ahí sí pensar, bueno, ok, ¿en qué etapa está de la implementación de ese ciclo de las políticas públicas? Y a partir de ahí pensar la incidencia. Muchas veces trabajamos sobre temas que capaz ya hay una ley, ya hay un programa, ya hay un plan que lo aborda y que quizás si lo leemos está buenísimo. Muchas veces nos pasa que hay un montón de leyes y proyectos y programas de nuestro Estado que son excelentes, pero que lo que está fallando es la implementación, por ejemplo. Quizás nuestro foco tiene que estar en eso. Después, que el ciclo de las políticas estatales no es prolijo, es complejo, está atravesado por un montón de actores con múltiples intereses y que por eso es que está bueno planificar de antemano y conocer de antemano cómo es ese contexto, cómo es esa problemática que yo quiero abordar, cuáles son los actores que intervienen, cuáles son su capacidad, su poder para incidir sobre esa problemática. Tener una posición clara, política y teórica de qué significa para mí que ese problema esté resuelto. Bueno, todos estos pasos que le dije para tener un problema bien definido y tener la mayor formación, información, datos para poder resolverlo y para poder defender frente a esos actores contrapuestos el por qué quiero abordar este problema y qué significa realmente que esté resuelto. Y que, como les decía, si bien hay hay 5 pasos en el plan de incidencia de políticas públicas, la correcta identificación y definición de los problemas es súper fundamental para que después las propuestas que
que pensemos serán verdaderamente transformadoras. Por eso para mí el diagrama causa-efecto, por ejemplo, está buenísimo para pensar la multicausalidad que hay en un problema y ser bien precisos en qué queremos transformar para, bueno, al fin y al cabo mejorar el acceso a la salud para la población, que siempre es nuestro último objetivo. Así que bueno, esa es mi propuesta para hoy. Espero haber sido útil, que les haya servido la información y desde ya, si tienen consultas, abran micrófono. Yo acá igual les dejé mi mail en el último slide para que me hagan todas las consultas que quieran, pero podemos Sí, charlar ahora desde ya. buenas tardes. Mi nombre es Marta Trota, soy de Pergamino. Me encantó, me anoté todo, me viene buenísimo. Nosotros atendemos, tenemos en nuestra asociación tenemos psicólogo, nutricionista, bueno, y hacen talleres de lunes a viernes todo lo que es artesanía. Pero bueno, más o menos nosotros atendemos 400 personas mensual, porque es Pergamino y la zona. Nuestro hospital es interzonal. Pero nosotros tenemos una gran problemática, dada la situación social que se está viviendo. Uh-huh. Y todo lo que es verdad, lo estamos viendo. Y el otro día justo me invitaron en un canal de televisión a hablar de prevención. Uno puede ir a hablar, yo soy paciente oncológica, hablar de prevención y cuando no tenemos un Estado presente es muy difícil. Y cuando tenemos un hospital desbordado, yo creo que también está muy bueno. A mí me han invitado desde escuelas, de los chicos de secundaria, y es importantísimo hablar con los chicos jóvenes, porque los chicos jóvenes prestan muchísima atención y cuando llegan a la casa le transmiten a sus padres. Yo creo que fundamentalmente en la educación, en las escuelas, poder hablar, contarlo. A ver, no soy médica, fui paciente oncológica recuperada, le gané 2 veces el cáncer y por eso puse una asociación acá en mi ciudad. Pero yo creo que apuntar también en la educación es fundamental. Y también es una lucha Vale. constante porque cuando vos haces prevención, hablas de prevención y cuando tenemos un hospital, un Estado ausente, es como que es remás. Yo tengo todos los medios a favor. Los que vos decías de los políticas y puedo ir a hablar con el intendente, se me abren las puertas en todos lados y lo que vos decías de las prensas y eso es fundamental, la comunicación. Yo me fui anotando todos los tips que fuiste dando porque es fundamental para que nuestra asociación continúe pero yo veo mucho, tenemos un caso de una chica de 38 años con un cáncer de mama, triple negativo, que fue abandonada totalmente por el sistema, con una carga social muy grande. Uh-huh. Entonces, golpeas puertas, y a eso todo un contexto económico. Es muy difícil hoy la situación. Hoy me comuniqué con la provincia me está bajando frazada y comida para la gente, mis compañeros oncológicos. Total. Es lo que se está viviendo. Entonces, más allá, uno lucha de hablar de prevención, buenísimo. Yo creo que para mí es pensamiento en voz alta, es en la educación. Si no tienen educación, porque yo he ido a me han invitado a la escuela y yo te puedo asegurar que los chicos de último año de la secundaria, la atención que prestan y cuando llegan a la casa le cuentan a la mamá, a la vecina y así. Y en octubre, cuando se hizo acá, yo propuse que lo hicieran de noche. Entonces el mamógrafo acá en Pergamino se hizo durante las 24 horas y fue buenísimo porque muchas mujeres que trabajaban salían de trabajar y se iban a hacer la mamografía. Pero ¿sabes lo que me costó poder llegar a eso? Y este año no sé si lo voy a poder lograr, porque también vivimos en un contexto que este año también las elecciones están todas a ver quién figura en una lista. Es terrible el trabajo que hay que hacer y hoy preocupa realmente toda la situación económica porque hoy tengo compañeros que se acuestan, están en quimio y no tienen para comer. Uh-huh. Sí, está buenísimo tu aporte. En primer lugar, esto que decís de la importancia del contexto, ¿no? Porque muchas veces si nosotros queremos hacer incidencia en políticas públicas, lo primero que necesitamos es la voluntad del Estado. Entonces, si hoy queremos decir, bueno, vamos a salir a trabajar con el Ministerio de Salud Nacional por una ley de no sé, acceso a tratamientos oncológicos, estoy diciendo cualquier cosa, y va a ser dificilísimo. Ahí no. Pero sí está buenísimo trabajar
con la sociedad civil, que es una de las esferas que vimos donde se puede hacer incidencia. Hoy hicimos foco en lo estatal, pero es una forma de hacer incidencia, para que vuelvo para ahí. Se puede trabajar con la sociedad civil para volver a instalar, que parece que a veces uno tiene ciertas cuestiones que están saldadas, pero no, el hecho de que la salud es un derecho y que no es una cuestión de mercado. Así que me parece buenísimo si quizás en un contexto donde no vemos que desde el Estado, desde la agenda política podamos trabajar ciertos temas, pensemos en las otras esferas y pensemos, por ejemplo, en las escuelas, en las empresas, en otros modos de trabajar, para que eso que nosotros pensamos que ya estaba en la agenda y que estaba súper saldado, vuelva a estar ahí. Porque muchas veces, nada, pareciera que, yo al menos, no sé, lo estuve hablando mucho con amigas en el último tiempo en relación a, no sé si vieron que hubo un crecimiento enorme de las enfermedades de transmisión sexual. Y es porque hay como medio una moda de no usar preservativo. Hay muy pocos pibes, justo la otra vez vi una encuesta, que efectivamente se cuidan de modo correcto usando preservativo. Y vos decís, uy, yo personalmente pensaba que ya habíamos llegado a un umbral de concientización donde no puede ser que otra vez volvamos a hablar de la importancia de usar preservativo. Bueno, esa es nuestra realidad social que es tan cambiante, esta maraña que vimos, que es la realidad social de tantos intereses contrapuestos y muchas veces nuestra incidencia es volver a trabajar, en volver a posicionar ciertos temas, en este caso que la salud es un derecho, que todas las personas tenemos derecho a acceder a tratamientos porque existen leyes que así lo establecen. Así que no me parece un mal abordaje para trabajar en este contexto. Yo pensaba en esto de no cejar en el intento, ¿no? Seguir y seguir con esa idea que uno tiene. Y también en esto de que vos decías de tomarse el tiempo, de conocer, informarse, conocer el terreno, a dónde queremos incidir, planificar, tener datos. Vamos a tener una clase con la importancia de los datos y también, cosa que nos pasa y a todos, ¿no? Pero en las organizaciones, esto de poder diferenciar lo urgente de lo importante, ¿no? Como para poder focalizar. Totalmente. Y ahí incluso pueden decir, bueno, seguramente tienen un montón de cuestiones urgentes para trabajar. Quizás es decir, bueno, yo me guardo estas horitas por semana, no sé, 2 horas de reunión de equipo, pienso, para ver un poco dónde estamos y qué queremos, si tenemos algún tipo de plan de incidencia, hacia dónde queremos ir. O si tenemos la intención de incidir, ya sea en políticas estatales o en alguna de las otras esferas de acción de la sociedad, capaz darnos 2 horitas por semana para sentarnos a pensar ideas. Y bueno, y después sí, todo el resto de la semana hacer dedicarnos a eso que seguramente un montón de urgencias que hay que resolver. Pero yo creo que es una buena, nosotras lo hicimos al principio, yo decía, ¿en qué momento de la semana voy a hacer esto? Y la verdad es que cuando nos dimos ese momento y frenamos y repensamos, estuvo buenísimo. Salieron un montón de cosas muy buenas y nos permitió incluso mejorar mucho de lo que ya veníamos haciendo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? No, yo felicitarla, Gaby, la verdad que estuviste excelente, clarísimo todo, y nos viene creo que muy bien, porque acá hay 130, ¿cuántas somos, Alejandra? ¿Cuántas organizaciones? De la red, sí, de la red somos casi 150. Acá en el curso se anotaron, creo que unas 25 organizaciones. Y que está, Pero nos viene bárbaro por para poder empezar a supuesto. organizar. Bueno, muchas gracias, Sí, Vicky. sí, Y desde Gaby. ya yo, tienen mi mail, así que cualquier duda que se hayan quedado me pueden escribir. Así que, nada, abierta a resolver consultas si lo necesitan. Acá Ana está contando algo. Espera que voy a abrir el chat para verlo. Por ahí vos también lo puedes leer. Dice Sí, Ana de Salta, como política pública gestioné por medio del gobernador de Salta, a Municipalidad del Consejo Deliberante y presidente del transporte Saeta, los pasajes gratuitos para pacientes oncológicos adultos en el transporte público de pasajeros de la capital salteña para que el paciente oncológico con más vulnerabilidad económica
puede acceder al transporte gratuito similar a la ley de oncopediatría. Excelente, excelente, Ana. Buenísimo. Sí, eso es un Excelente. gran ejemplo de usar la herramienta de la interseccionalidad, porque quizás uno se queda en, pero Totalmente. yo acá tengo el tratamiento. Ah, bueno, pero ¿cómo llegan las personas a ese lugar? Está buenísimo que eso como ejemplo. Sí, también lo importante es saber que, por ejemplo, las organizaciones tenemos dos vademecum, lo que es medicación. Yo trabajo directamente con la provincia, con el IPC, y bueno, también y el paciente no lo sabe, tampoco tiene la obligación de saberlo. Entonces, a nosotros nos llega, el paciente sale de la oncóloga y la oncóloga hoy por hoy nos manda directamente a nuestra asociación y ahí, bueno, los encaminamos, documentación, qué presentar, dónde, por qué. Ahora estoy reclamando al IPC, están tardando con las entregas de medicación en tiempo y forma, que no pueden hacerse los tratamientos. Es una lucha constante todos los días. Es mucho el trabajo, amo lo que hago, pero a veces como que me amarga no poder cumplir ciertas metas para el paciente, ¿no? Porque me desespera y golpeo puertas todos los días. Pero bueno, agradecerte porque todos los ítems me fui anotando todo y bueno, me va a ayudar muchísimo. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Sí. Está buenísimo también estos espacios para encontrarse con otras personas que están, y otras organizaciones que están trabajando lo mismo y creo que siempre haciendo red, eso que parece imposible muchas veces con otras personas abre puertas. Acá tenemos dos comentarios más, bueno, de Ana de Salta, que lo único que le falta es hacerlo notar en los medios de comunicación. Así que bueno, ahí proponételo, Ana, mostrando, como dijo Gaby, que hay que sacar fotos y por ahí testimonios y demás. Silvia, que es de Eduardo Castex, hacemos trabajo en conjunto, gobierno, provincia, municipio y asociación Soles. En cuestión de la sala de quimio y de la medicación, trabajo en red con todos los oncólogos de la provincia. Y en nuestra, bueno, la provincia cumple mucho, sí sabíamos que, esto es, Eduardo Castex es La Pampa, si no me equivoco, ¿verdad? No, no quiero decir una cosa por otra, pero La Pampa, La Pampa, exactamente, sí. Bueno, mira. genial que esté cumpliendo la provincia, eso está excelente. ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Si No, que nos pases, Gaby, después la presentación. sí, 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 Gaby ya se la ya pasé la a pasó. Ale, Ah, así que Sí. Por si alguien entró más tarde, Gaby ya nos pasó la presentación, después se las compartimos por el grupo de WhatsApp y en la semana les pasamos, primero les vamos a pasar la grabación de la anterior y después ya les pasamos esta. Así pueden ir repasando y viendo y bueno, y compartiéndola con sus equipos. Gaby, un lujo tenerte. Gaby dejó bueno. también el correo en su presentación, dijo que si alguien quería hacerle alguna pregunta, ahí tenía la posibilidad de hacerlo. Así que bueno, nada más por acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme y por el espacio. Bueno, no, gracias a vos. Muchas, Un beso a muchas todas, gracias. gracias. bueno, saludos Chao. Gracias, excelente. a todas las presentes, pues son todas mujeres, eso creo, ¿no? Yo la verdad que quería agregar para agradecer, la verdad que lo que ustedes hacen para nosotros es muy importante y la importancia es real del mapeo y me quedé con esa filmina del ciclo de políticas estatales que está todo con esos bucles tan grandes y es a veces lo que nos pasa cuando gestionamos, pero siempre quedarnos con esto, ¿no? De que uno gestiona y cuando dijo esto de cuando por ahí no hay números, pero hay una persona, un paciente que agradece, yo creo que ahí está lo que nos reconforta y lo que nos da fuerza para seguir trabajando, así que muchísimas gracias por estos espacios. Un abrazo grande. Bueno, Y un aplauso a bueno, todas porque todas lo que hacen es muy valioso, muy sí, valioso, excelente, Sí, valioso. excelente, excelente. totalmente. Y el trabajo en red, además. Bueno, gente, nos vemos la próxima, el próximo miércoles. Igual les vamos avisando por el grupo para recordarles, pero el próximo miércoles a las 18 nos vemos por acá. Que termine el lindo Gracias, Gaby, día. gracias, Ale. Un Chao, gracias beso. a ustedes. Chao, Chao, Besitos. chao. Chao, Vicky. Chao, chicas. chao. Chao, Gaby.